Muchas gracias. Buenos días a todos y agradezco mucho la invitación para estar aquí en este foro y poder presentar a todos los colegas. A continuación tenemos de nuevo a Angélica Millán. Además de su formación como restauradora, ella es diseñadora gráfica y bueno, actualmente se encuentra cursando el 9º semestre de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, perteneciente a Lina. Entonces, bueno, ahora ella nos va a presentar su ponencia, que es Intervención a una casaca verde del siglo XVIII del Museo Nacional de Historia. Pues buenos días nuevamente. Bueno, la ponencia que a continuación les voy a presentar es acerca de una pieza que es magnífica. Esta se intervino en el periodo semestral en el taller de textiles bajo la dirección de la maestra Lorena, que de hecho el primer día pues habló acerca de pues lo que se realiza en el taller de restauración de textiles en la ENCRIM. Y quiero aclararles antes de empezar que me voy a centrar en 3 aspectos fundamentales, que son la técnica de factura, el estado de conservación en el que se encontraba la pieza antes de su intervención y en los procesos de restauración realizados. No voy a ahondar mucho en el contexto histórico debido al tiempo, y también pues si ustedes desean consultar mayor información, pues existe un informe de los trabajos que se realizan donde pues está toda la información. La siguiente, por favor. Bueno, pues casaca es una palabra de origen francés que se utiliza para designar prendas de corte militar ceñidas al cuerpo que pueden o no tener botonadura. En este caso, la pieza que les presento es una pieza que se dató en el siglo XVIII, posiblemente principios del XIX. La siguiente, por favor. En esta diapositiva ustedes pueden observar pues que para el estudio pues se nombraron cada una de las partes y además esta pieza tiene cierta simetría bilateral. La que sigue, por favor. Bueno, voy a hablarles sobre la técnica de factura. La siguiente, por favor. A lo largo del semestre pues se desarrollan diversos estudios que nos permiten conocer pues cómo fue hecha la pieza. En este caso se hicieron análisis de fibras en el taller de biología de la ENCRIM con ayuda de especialistas y se pudo detectar la presencia de 3 tipos, que fue el lino, la seda y el paño de lana. La siguiente, por favor. En estas zonas que ustedes ven se encontraba el lino, que no es evidente ahorita porque era una entretela, es decir, se colocó entre el forro, que es de seda, y la tela pues del paño de lana, y se utilizó principalmente para darle soporte a los bordados. Este tipo de tela tiene como característica ser una fibra larga y dura y muy resistente. La que sigue, por favor. En estas áreas también se encuentra el lino, que sería la parte de la espalda, y bueno, las áreas que ustedes ven ahí coloreadas. Además, al lino también se le hicieron prueba de aprestos y dio positivo para almidón. Este tipo de apresto es pues muy común utilizarlo debido a que rigidiza las telas y además también le confiere un poco de resistencia. Y pues fue colocada en estas partes porque pues es donde también se hace un mayor esfuerzo, ¿no? En la parte de la espalda y en la parte también de los brazos. La que sigue. Esta parte que ustedes ven iluminada de color naranja pues corresponde al forro de seda, que pues su característica es que es un tejido en sarga y es una tela muy fina además, y también se hicieron también estudios de aprestos, pero pues obviamente no se encontró porque la cualidad de esta tela es ser muy suave, ¿no? Y lo que se pretende pues es mantener esta cualidad. La que sigue. La que sigue. Y finalmente pues tenemos la tela del paño de lana, que es toda la parte verde que ustedes pueden observar, y esta tela pues es muy particular, ¿no? Debido a que lo que se tiene es una base de tela que es un tafetán al que se le van injertando fibras y pues queda una textura suave. Bueno, también la que sigue. También se encontraron 3 tipos de bordados decorativos muy ricos, muy bonitos, como ustedes pueden apreciar en la imagen. El primero de ellos, les voy a hablar, se identificaron 5 tipos de hilos de seda teñidos que eran en color rosa, rojo, amarillo, verde y azul, y uno sin teñir que fue de color blanco. Para los motivos florales, donde se puede apreciar que además tiene como un cierto matizado, ¿no? O sea, el color no es plano.
y este efecto pues le da cierta vista, ¿no? Además a los bordados. La que sigue, por favor. En esas partes que están señaladas, pues ustedes ven además ciertos elementos oscurecidos, ¿no? Que corresponden a un entorchado de plata. La que sigue. En esta vista ampliada es un detalle de cómo se ve el entorchado, ¿no? Un entorchado pues es un hilo metálico que se enrosca alrededor de un alma, que en este caso fue de seda. La que sigue, por favor. El segundo tipo de bordado el tercero y último tipo de bordado es uno en relieve. La que sigue. Se encontraba en la parte de la botonadura, la que sigue, y también en estos motivos geométricos, la que sigue. En la vista ampliada, ustedes pueden observar ese pequeño filamento, que es como un papel, que realmente era un pedazo de pergamino muy finamente cortado, muy delgado, y alrededor del cual se colocó el bordado pues, con la seda, ¿no? Y pues le dio cierto volumen, un volumen muy particular. La que sigue. Además, algo muy interesante es que nos interesaba conocer pues, todos los materiales, ¿no? Y los botones pues, fueron una incógnita, porque primero se les realizó un estudio de rayos X, sin embargo, la imagen que se obtuvo fue muy oscura, no nos aportó gran cantidad de información, y posteriormente se le hizo un estudio de FRX, sin embargo, pues, en el espectro salían pues varias lecturas, ¿no? Una de ellas de calcio, ¿no? Lo que nos hizo sospechar que pues era de hueso, ¿no? Sin embargo, pues todavía no resultaba tan evidente, ¿no? ¿En la que sigue? Perdón, la anterior. Y para fines académicos, pues se decidió desprender uno de los botones, ¿no? Así es como se observa por atrás y cuando ya se quitó esta cubierta de tela, pues así se pudo observar que era la estructura del hueso, ¿no? Que es pues es bastante bonita, ¿no? La que sigue. En la vista ampliada incluso se puede observar el uso de la herramienta, ¿no? Una particularidad de este hueso es que se detectó que era de hueso cocido, ¿no? Y lo que hace este proceso es que al cocer el hueso, se compacta más y se hace más resistente, ¿no? Además, el uso tanto de hueso como de pergamino fueron pues, muy utilizados, ¿no? En botonería y sastrería. La que sigue. Y bueno, también para la confección de esta casaca pues se hicieron unos patrones, obviamente, ¿no? Y estos que ustedes ven aquí son los patrones reales de la casaca y les voy a explicar por qué. Se pudieron tomar debido a que para la correcta intervención de la pieza se tuvo que desmembrar y más adelante les explicaré por qué. La siguiente, por favor. Y durante este desmembramiento pues se hizo un registro de todas las puntadas que presentaba y se encontraron 6 distintas. Y pues aquí tiene un detalle de las imágenes, ¿no? De cuando se estuvo pues, haciendo este desmembramiento de las partes. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora les voy a hablar del estado de conservación, la que sigue. Uno de los deterioros más importantes que se detectó fue el sudor, ¿no? El sudor que en este caso incluso Lorena nos dijo que era muy representativo, ¿no? Porque de verdad era una cosa espantosa, ¿no? Ahora recordemos que el sudor está compuesto por agua principalmente, por sales, proteínas, carbohidratos y sales de amonio y fierro, cuyo pH al salir de nuestra piel, al segregarse, tiene un pH alcalino, al tocar la piel se vuelve ácido y con el tiempo se vuelve alcalino. Sin embargo, aquí lo que nosotros tenemos son 2 tipos de fibra proteínicas, que son la seda y la lana, y la seda y la lana no son afines a los alcalis, son más afines a los ácidos. Entonces, lo que ocasionó, la que sigue, por favor, como ustedes pueden observar la parte del cuello, ¿no? En esta zona, sobre todo de arriba, fue una depolimerización y reticulación, lo que ocasionó que pues, se fuera desprendiendo, las fibras se empezaron a destruir, un estado bastante lamentable en el que se ve. La que sigue. En esta parte de aquí, sí, la que sigue, pues pueden observar además que por el mismo sudor pues se ocasionaron pérdidas en todos los niveles, ¿no? Tanto en el lino como en la seda como en el paño. La que sigue. En estas áreas de aquí que corresponden a bolsas hechas de lino, pues se pueden observar unas manchas de color rojizo que posiblemente corresponden a algo que quien la portaba pues guardó. Sin embargo, pues es muy difícil realmente determinar pues el tipo de causa que las origina, ¿no? Pero pues también están ocasionando un deterioro. La que sigue. En esta área, en la seda,
También tuvo ataque de insectos, ustedes pueden ver estos pequeños orificios, y a través de un estudio de las excretas se pudo determinar que la atacaron tineola y coleópteros. Los coleópteros tienen la característica de hacer círculos perfectamente formados y la tineola pues no, hace formas irregulares. La que sigue. Y en esta parte, bueno, la que se acaba de señalar, pues también presenta algunos faltantes, incluso aquí tiene una mancha de adhesivo, ¿no? Sin embargo, aún así el estado de conservación, pues se puede decir que no era tan malo. La que sigue. Y bueno, aquí hay un detallazo, ¿no? De pues esta mancha de sudor, ¿no? Que pues está atacando ahí la parte del lino. Aquí está el lino y la seda, ¿no? Una mancha pues grande, amarillenta. La que sigue. Y bueno, en la parte de atrás, aquí tenemos unas manchas, posiblemente de grasa. La que sigue. Igual ahí podemos ver el efecto del sudor en el paño, también lo decoloró y pues tenemos más pérdidas. La que sigue. Igualmente aquí la pérdida ocasionada por el sudor y también por los esfuerzos, ¿no? La que sigue. En esta parte podemos observar también el ataque de insectos en esos pequeños agujeros. La que sigue. La que sigue. Bueno, muy bien. Ahora les voy a hablar sobre los procesos de intervención. Lo primero que se hizo fue desmembrar en partes la casaca, principalmente porque pues teníamos 3 tipos de telas de naturalezas distintas que requerían obviamente tratamientos distintos, ¿no? El tratarla como una pieza completa no iba a ser posible, o sí iba a ser posible, pero realmente no íbamos a lograr unos resultados pues que la estabilizaran como se deseaba. Además, hay que considerar el uso de la pieza. En este caso, se nos había comentado que la pieza pues había sido ya pedida por varios investigadores, ¿no? Por museos, ¿no? Y mostrarla en la manera en la que se encontraba, pues realmente no iba a ser muy satisfactorio, ¿no? La que sigue. Bueno, pues para hacer la limpieza pues se velaron las zonas que estaban más deterioradas, como pues las que tienen faltantes, y se hizo una limpieza mecánica. La que sigue, con brochuelos y con aspiradora para la parte del paño. La que sigue. Para la parte de la seda se decidió realizar una limpieza acuosa que se hizo con agua canazol a una muy baja concentración. Y además un secado sobre mesa. La que sigue. Aquí se está secando sobre mesa y también se acomodaron las fibrillas porque pues estaban desalineadas algunas ya habían perdido un poco del tejido en sarga, entonces se decidieron alinear. La que sigue. Y también se decidió hacer un lavado en seco utilizando tricloro, ¿no? Esta sustancia pues es súper tóxica, ¿no? Sin embargo, pues es una opción, la verdad que los resultados que deja pues son muy satisfactorios, ¿no? Por una parte, ustedes sabrán que la lana pues no se debe lavar con agua, ¿no? Porque pues se encoge y se afelpa y además se rigidiza, ¿no? Entonces, por una parte era perder ciertas cualidades, ¿no? O sea, realmente no se puede lavar con agua. Y por otra parte, pues teníamos mucha mugre que era posiblemente de grasa, ¿no? Y que solamente con un lavado en seco pues iba a ser posible pues sacar. La que sigue. Aquí tienen algunos detalles del lavado en seco. La que sigue. Ahí, en esta imagen pueden observar la cantidad de suciedad que salía de la prenda. La que sigue. Se hizo un secado sobre un maniquí que se elaboró, ¿no? Y bueno, posteriormente a este proceso de limpieza también se hizo un teñido de las telas y esto se hace porque pues se decidió hacer soportes, ¿no? Telas de soporte para los fragmentos que así lo requirieran, entonces se tiñeron al color más parecido. Para los soportes del paño de lana se utilizó una batista de algodón y para la seda se utilizó un ponyé de seda que fue el que se encontró pues más parecido al ligamento en sarga, porque pues realmente no encontramos uno que tuviera el mismo grosor, fue bastante difícil. La que sigue. Y bueno, en estas imágenes ustedes pueden observar, esta fue la reintegración que se le hizo a
al paño de lana. Y lo que se hace es que en esta parte de aquí está la batista que está teñida. Posteriormente lo que se hace es que también se utilizó lana que se tiñó un color semejante, y el enfieltrado consiste en ir metiendo las fibras con el uso de una aguja, y el resultado pues es bastante bueno, ya que se logra pues un efecto de enfieltrado. La que sigue. Aquí pues se está colocando también los soportes de seda, que se utilizó la puntada de restauración siguiendo la dirección de la sarga, la que sigue. Y pues finalmente también se le colocó encima una crepelina de seda que es para protección de la tela, que la protege del polvo y de la luz, y pues y se plancha. La que sigue. El cuello pues así quedó después de lavado, ¿no? Estaba bastante destruido, y lo que se decidió aquí que pues fue, la que sigue, sí fue utilizar adhesivos. Aquí sí, se hicieron pruebas con adhesivos. Se utilizó Funori, se hizo pruebas con Funori, con almidón. El almidón resultaba ser demasiado rígido, el Funori es un adhesivo que tal vez no pega tanto, pero sí es muy blando, y entonces la combinación de los dos nos dio una mezcla pues adecuada, ¿no? para este tipo de telas, que además iba a estar en la parte del cuello, ¿no? Para lograr esto, pues primero se hizo un pequeño bastidor, se calcó la forma, esta forma se calcó en el pequeño bastidor para colocar el adhesivo únicamente en las áreas que se necesitaba, y finalmente pues se adhirió, y bueno, aquí está pues todavía el proceso, ¿no? Del adherido. La que sigue. La que sigue. Y bueno, así es como se ve la pieza pues desmembrada, ¿no? En todas sus partes. La que sigue. Aquí tenemos un detalle de cómo se fue armando nuevamente. Como les digo, se hizo un registro detallado fotográfico sobre cómo se realizó. Este es un detalle de los puños. La que sigue. También incluso en esta parte de aquí, todo esto que ustedes observan es la batista de algodón, y estas zonas más oscuritas corresponden al infiltrado, ¿no? Que se le hizo, ¿no? De esta manera se reforzó toda la pieza. La que sigue. Y bueno, ahí se está colocando, se están cosiendo. La que sigue. La que sigue. Aquí se colocó el cuello, ¿no? Además también nos ayudó una especialista, ¿no? En costura, porque pues durante el semestre sí adquirimos varias habilidades, pero pues sí hay que seguir pues, trabajándolas, ¿no? La que sigue. Y bueno, este es el resultado final, ¿no? Como ustedes pueden ver, pues sí, es un cambio bastante drástico. La que sigue. Y en la parte frontal, pues así se puede ver también el resultado, ¿no? Incluso el color de la casaca pues cambió ligeramente, ¿no? Y bueno, como conclusiones, pues este fue un trabajo que se realizó en un equipo de 4 personas, porque durante el semestre se tuvo mucho trabajo, se hicieron muchísimos estudios para conocer los aspectos tecnológicos y materiales de la pieza, fue muy compleja, ¿no? Y fue nuestro primer enfrentamiento además que teníamos hacia un textil, ¿no? Porque esta fue nuestra primera experiencia en el taller de textiles, ¿no? El tener la oportunidad de trabajar estas piezas que además pues son tan importantes, ¿no? Porque nos hablan sobre la historia, nos hablan sobre procesos sociales, culturales, ¿no? Sobre la moda, ¿no? Sobre todo, y en este tipo de prendas que además los textiles pues generalmente se piensa o no se habían pensado, ¿no? Que eran bienes pues para conservar, ¿no? Incluso actualmente pues no se piensa así, ¿no? Son utilitarios, ¿no? Pero el tener la oportunidad de restaurar esta pieza que es maravillosa, pues fue la verdad muy grato, ¿no? Yo agradezco mucho al museo que da la oportunidad de tener estas piezas, estoy muy agradecida por todo lo que podemos aprender, ¿no? De ellas, y me siento muy afortunada de estar aquí compartiendo con ustedes esta información. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias por todo tu trabajo, tu labor y mostrarlo, ¿no? Y sobre todo ver la posibilidad de nuevos procesos, ¿no? Y también
compartir tu experiencia con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. ¿No? Bueno, a continuación tenemos la plática de Renato Camarillo y Ana Laura Peniche Monfort. Bienvenidos. Gracias. Les voy a platicar un poco de los dos. Renato Camarillo Duque es laboratorista químico egresado del Instituto Politécnico Nacional y egresado de la licenciatura en restauración de la ENCRIM. Su experiencia laboral se ha enfocado en el ámbito del museo y la conservación textil. Ha participado en proyectos de conservación, restauración y montaje en la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología, en el Museo Frida Kahlo, en el Museo Nacional de las Culturas Populares, en la Cineteca Nacional, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, SMA, en la Biblioteca de México y el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey Marco. Ha sido comisionario de exposiciones en Estados Unidos y Europa e impartido conferencias en Asia y Sudamérica. Actualmente ocupa el cargo de restaurador especializado en el taller de textiles, artes decorativas y artes aplicadas en el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Muebles, en CROPAM, de Limba. Bienvenido, Renato. Muchas gracias. Ana Laura Peniche, maestra en Diseño Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Restauración por la ENCRIM, en donde actualmente es profesora de posgrado. Fue becaria en el taller de Marta Romero, donde realizó tratamientos y encuadernación de libros. Posteriormente trabajó en la Coordinación Nacional restaurando material bibliográfico. A través de sus estudios de maestría ha participado en congresos y asistido a talleres internacionales con sede en Francia, España y México, con especial interés en los temas de análisis de materiales, diagnóstico y propuestas de conservación preventiva en bienes culturales. Sus líneas de investigación e interés son la conservación preventiva, la aplicación de tecnología, nuevos materiales y sistemas a la conservación de bienes culturales y la preservación de materiales bibliográficos. El día de hoy ellos dos nos están presentando la charla El vestido de corte color salmón, perteneciente a la colección de indumentaria del Museo Nacional de Historia, retos para su restauración. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros tenemos el honor de cerrar este encuentro. Queremos agradecer mucho la invitación y bueno, nuestra charla es la restauración de este vestido de corte y bueno, queremos subrayar que todo este trabajo que vamos a mencionar se hizo en varias etapas y fue un trabajo en conjunto con más personas que después vamos a comentarlo, trabajaron durante otros periodos y fue un equipo realmente grande e interdisciplinario para poder lograr la restauración. La que sigue, por favor. Bueno, buenas tardes. La manera en la que les vamos a presentar esta charla es primero con una introducción general sobre el vestido, seguido de la ficha técnica con la que recibimos toda la información de este museo a la Escuela de Restauración. Posteriormente, algunos antecedentes muy generales sobre la pieza, sus materiales constitutivos, la propuesta y el desarrollo de la intervención que seguimos en la ENCRIM, un análisis formal que nos gustaría analizar porque fue un estudio muy importante, intervenciones que siguieron en la cauda durante la segunda etapa de restauración, seguido de los criterios de almacenamiento, y finalmente algunas conclusiones y líneas de investigación que se nos hicieron muy importantes. Bueno, la siguiente, por favor. Este trabajo lo realizamos en la Escuela de Conservación, en el Seminario de Restauración de Textiles, bajo la titularidad de la maestra Lorena Román, y fue realmente una oportunidad muy grande de poder intervenir este objeto, de reconocerlo, de investigarlo, de trabajarlo. Fue una experiencia única y que también ayudó a seguir con este proyecto de conservación de textiles y específicamente de indumentaria del castillo, que ha sido en últimos años pues, muy favorecido. Este textil llega compuesto de 3 piezas. La que sigue, por favor. Aquí está Tiene este jubón, que es como un corset,
que tiene ensamblado una cauda, que es la cola de este vestido. Está unido aquí atrás, y una falda que está exenta a estas dos piezas. Entonces, son dos piezas móviles, pero en realidad vamos a ver que vamos a trabajar y nos vamos a concentrar en esta ponencia en dos de ellas, que es la falda y el jubón. Esta es la ficha técnica con la que recibimos el vestido y, bueno, tenemos los datos generales de reconocimiento, que es el título del objeto, que en realidad llegó como vestido, y nosotros en nuestra ficha, en nuestro primer acercamiento, denominamos falda y jubón. Después la procedencia del museo, su destino es el museo. La época, esto va a ser un poco controversial, lo vamos a discutir más adelante, porque situamos que es finales del siglo XVII, principios del XVIII, autor desconocido, no encontramos ningún rastro de etiquetas, ni firmas, ni nada. Y bueno, es tela cortada, ensamblada y cosida. Las dimensiones generales, que bueno, por tantos elementos no nos cabían aquí, el número de inventario y nosotros en ese primer proyecto, que fue Ana, Elena y yo. La que sigue, por favor. Ok, nos encontramos con un gran reto, que es con reconocer el vestido. Lo primero que nuestro primer paso, nuestro primer acercamiento fue venir al museo y preguntar a quien se encarga del depósito, que es Esther Gámez, ¿qué sabes del vestido? A Verónica Kurliger, que está muy integrada en esta parte de investigación, a la investigadora María Hernández, que hizo un trabajazo para un boletín de Lina contando esta historia de los vestidos, y fue nuestro primer acercamiento. Esa fue nuestra herramienta básica. Bueno, pues resulta ser que el Museo Nacional de Antropología, ¿sí era? No, el Museo Nacional de Historia y Etnografía, que estaba en la calle de Moneda, era el museo que recibió en donación estos vestidos, que son 4, ya la historiadora lo habrá contado con más detalle, en el año 1900. Después, en 1909, se expusieron estos vestidos, se tienen reportes que junto con otros elementos, y aquí es una fotografía que encontramos en el archivo Casasola de ese momento. Y aquí se ve que este jubón y esta cauda está exhibida con una falda con otra falda que no es la con la que nos llegó a nosotros. Sí, era parte de esa donación, pero no la que nos llegó a nosotros. Entonces ahí nos surgió la duda de si pertenecía originalmente la falda a este jubón y esta cauda. Después, en el año 1938, se trasladó ese museo al Castillo. Bueno, fue el año del decreto, y después hubo una exhibición de inauguración en el 44, con la que se inauguró el nuevo Museo de Historia, y después, posteriormente, se restauró uno de los vestidos. En los años 80, este vestido verde se intervino, que es un vestido precioso que ahorita está exhibido, y luego en el depósito también se trabajó otro vestido en los años 90, principios del 2000, que es un vestido azul que también pertenece a esa donación, y hasta el 2008 nos llega a nuestras manos este vestido, y después en el 2010 se trabaja la restauración de el último de los 4 vestidos en un proyecto de tesis, un proyecto muy ambicioso de restauración de esta pieza, y finalmente, bueno, se exhibe en el 2015. Bueno, la siguiente, por favor. Después de haber hecho una conexión histórica con la colección completa de los 4 vestidos, estudiamos particularmente qué es lo que había pasado con nuestra pieza. Y pues algunos de los sucesos ya los mencionó Renato, pero como sucesos aparte de los otros 4 vestidos, encontramos en 1988 y en 2001 2 publicaciones que sacan una fotografía de acercamiento específica a este vestido. Y lo que se nos hizo muy interesante de estudiar la historia de esta pieza en específico fue que estuvo almacenada, se exhibió pocas veces, nada más en 1909, pero después de eso estuvo almacenada hasta el 2009. Eso quiere decir que tuvo un gran periodo de almacenamiento y no se decidió su restauración debido a la complejidad que tenía la pieza y al gran trabajo que significaba su restauración. Ahorita les vamos a explicar por qué decimos que es una pieza tan compleja, pero sí es muy significativo que haya pasado un siglo almacenada. La que sigue, por favor. Okay.
Ya después pasamos al proceso de reconocimiento de los materiales, de los elementos constitutivos de la pieza, y empezamos a hacer toda esta parte de investigación científica y tomar muestras y llevar a microscopio los materiales y hacer diferentes procesos de identificación. Y los materiales constitutivos principalmente fue una tafeta de seda, que es el soporte principal del vestido, que es un tafetán que fue teñido. No pudimos encontrar cuál fue el colorante utilizado, pero fue teñido y se dio un tono rosado que después se fue deteriorando y fue perdiendo esa intensidad del color. Y los deterioros principalmente de este soporte fue el debilitamiento textil, la suciedad, la acumulación de polvo, decoloración, roturas, arrugas y dobleces. El forro de algodón, que después vamos a ver exactamente dónde se localizaba, en la parte interna del jubón, como en la casaca, tenía la misma función de poder dar refuerzo, pero también comodidad a quien portaba el vestido. En este soporte encontramos oxidación de las fibras, degradación por acidez, el mismo problema de la casaca, el sudor en las axilas, suciedad superficial, arrugas y dobleces, una cinta de sarga que está colocada cosida en el jubón, que servía pues para ceñir el jubón a la cintura de la mujer que portaba el vestido, con suciedad por arrugas y dobleces. ¿La que sigue? Bueno, encontramos, esta es una foto de un encaje, pero en realidad había muchos encajes y muchos tipos de encaje. En general tenía suciedad generalizada, roturas, arrugas y dobleces. El tul, que también había varios tipos de tul, Ana lo va a abordar más adelante. Suciedad, mugre impregnada y roturas. También aquí había muchos faltantes. Lentejuelas de plata como materiales asociados, que tenía principalmente productos de corrosión y suciedad generalizada. ¿La que sigue? Oropel del galón, que es una pasamanería profusamente elaborada que estaba en el ruedo de la falda, que tenía estas laminitas, se llaman oropeles, que está compuesto por una lámina de latón con una entretela de papel y un soporte en el reverso de lino para darle estructura y rigidez. Pues tenía pérdidas de plano, oxidación, suciedad generalizada, estaba realmente en mal estado. Y los de plata y plata sobredorada en diferentes elementos también de una borla que colgaba del jubón, también muy deteriorada. Pedrería de fantasía, que estaba en las mangas, en la cauda y en el jubón. Pues también con mucha opalescencia se le llama ese tipo de deterioro de este material. La que sigue. Y las chaquiras de vidrio y la pedrería de vidrio, que también tenía la opalescencia, faltantes y suciedad generalizada. Bueno, una vez que analizamos cuáles eran los elementos con los que contaba el vestido, decidimos generar una propuesta de intervención, la cual se formó del registro y documentación gráfica y fotográfica, sobre todo de todos los elementos que estaba constituido el vestido, la separación de los mismos para poder restaurarlos y estabilizarlos aparte y después volverlos a unir, caracterización y material de los estudios, sobre todo para identificar de qué estaban manufacturados, realización de una propuesta ya muy encaminada a la intervención y restauración de la pieza, una etapa de estabilización en la cual dividimos en dos, sobre los textiles, en los principales soportes con los que contaba, y en los metales, sobre todo en la limpieza de los elementos que estaban añadidos y los que estaban sueltos. En esta pieza cabe resaltar que muchos de los elementos metálicos, sobre todo las lentejuelas de plata, estaban sueltas. Entonces fue un gran reto encontrar que teníamos muchos elementos que después teníamos que volver a añadir, pero tenía su lado bueno y su lado malo. El lado bueno fue que pudimos hacer una limpieza y estabilización de los materiales de plata por separado, entonces eso nos ayudó a no generar procesos que pudieran debilitar o manchar al textil, y finalmente el ensamble de todos los elementos basados en un análisis formal que ahorita vamos a conocer. La que sigue, por favor. Y, por ejemplo, en la estabilización que les contaba y la limpieza, separamos, como estaba en un inicio dividida la pieza, en dos, en el jubón y en la falda. El jubón se lavó con un solvente especial que no daña mucho la seda,
y lo hicimos por inmersión, después hubo un secado y lo dejamos alrededor de 3 o 4 días para que secara por completo. Esto ayudó sobre todo a quitar la suciedad superficial que se encontraba en el vestido y a estabilizar de cierta forma las lentejuelas de plata que todavía se encontraban añadidas al jubón. La que sigue, por favor. Se hizo exactamente el mismo tratamiento con la falda, fue lavado por inmersión y después se dejó secar tratando de estabilizar todo el material y cuidando mucho sobre todo el jubón, que en el caso, el tul, que en el caso de la falda se contaba muy arrugado, ahorita les vamos a explicar por qué, pero era sobre todo porque hubo un cambio en la manufactura de la pieza debido a un cambio de época, lo cual representó un gran reto para su restauración. La que sigue, por favor. Y también en la parte de los metales, aquí nada más era para ejemplificarles cómo los elementos que se encontraban sueltos, sobre todo las lentejuelas de plata, pudimos estabilizarlas aparte en cámaras especiales para que pudiéramos después añadirlos una vez estabilizados. En ese sentido, la restauración de la limpieza de las lentejuelas de plata se hizo por vibración fue hexametafosfato, que por medio de la vibración y el disolvente, bueno, pues fue limpiando poco a poco y haciendo enjuagues con agua destilada hasta finalmente poder tenerlas totalmente limpias. Así es antes y así es después. Es importante señalar que había tantas lentejuelas sueltas porque la misma laminilla de la lentejuela fue desgastando el hilo de costura de la unión de la lentejuela al tul. Y ese tul también se cosió al soporte de seda. Entonces, por tantos años, ese filo de la lentejuela iba cortando y iba deteriorando el hilo de costura y al tul. La que sigue. ¿Puedes regresar a la anterior, por favor? Tuvimos que descoser el galón. Esto fue para poder lavar la falda, porque el galón se trabajó por separado, porque es un elemento muy pesado y que tenía características muy particulares de trabajar de los metales, lo que les conté de los oropeles, que estaban separados los elementos, se tuvo que adherir el papel que estaba funcionando como entretela, consolidarse. Entonces fue un trabajo aparte y de metales, entonces se tuvo que separar. Lo hicimos en ese periodo, pero después de estar estable y limpio se unió por costura. También hubo un registro previo de costura. La que sigue. Tú. Bueno, un proceso que se nos hizo muy importante en la restauración fue el hacer un análisis formal tanto de la estructura del vestido como de la decoración que presentaba con las lentejuelas de plata. El análisis formal basado en la estructura del vestido nos permitió, por ejemplo, en este caso en el jubón, saber cuáles eran los elementos con los que contaba y una vez estabilizados por separado, volverlos a unir exactamente como estaban. Al poder estudiar todos estos elementos por separado, nos dimos cuenta de que tenía detalles que eran extraordinarios, como por ejemplo las costillas de ballena que se encontraban en el costado del jubón, lo cual le daba una estabilidad y una rigidez y una cierta forma para la usuaria. Y también nos dimos cuenta, separando las mangas y separando algunos de los elementos laterales, que había tenido modificaciones, que ahorita les va a contar Renato, pero eran sobre todo para reducir las mangas, para reducir el jubón, y eso habla mucho de un cambio de usuaria, de que se había reducido, y no solamente en cuanto a talla, sino que también fue un vestido que creemos que consideraban tan valioso que inclusive cambió en su moda, pues disminuyó, ¿no? O sea, se disminuyó un poco en cuanto a cuánto se abría la falda y luego se adaptó a la moda del siglo XVIII. La que sigue, por favor. Otro del análisis formal que les contaba en cuanto a la decoración, hicimos un estudio del tamaño de todas las lentejuelas y la manera en la que se disponían en el vestido. Esto nos ayudó sobre todo cuando volvimos a añadir los elementos de las lentejuelas de plata a saber cómo colocarlos y rellenar las lagunas que se encontraban en el vestido y en el jubón. Esto era sobre todo para generar como una apreciación estética que resaltara ciertas decoraciones, sobre todo en el frente de la falda y en el frente del jubón. Y fue un análisis muy interesante porque encontramos 4 tipos de tamaños de lentejuela, lo cual habla realmente de un esfuerzo que se hizo para la manufactura de este vestido y la disposición geométrica que se hacía en distintas formas y en distintas zonas, tanto de la falda como del jubón. Entonces fue muy interesante analizar esta parte. La que sigue, por favor.
Bueno, lo que acaba de explicar Ana del análisis formal sirvió como un respaldo teórico para poder volver a ensamblar estas lentejuelas y pues esa toma de decisiones también fue un reto, que es cómo lo íbamos a lograr. La cauda que se descosió, como se los mencioné al principio, se trabajó en otro semestre, pero nuestra intervención, la reflexión que generamos en el seminario con la restauración del jubón y la falda, dio línea y marcó una pauta para poder trabajar posteriormente la cauda, que básicamente se trabajó de la misma manera, haciendo también sus análisis y esta parte académica de reconocimiento del objeto y toma de decisiones, pero bueno, la cauda también tenía otras consideraciones como lentejuelas, con corladuras, con unos como barnices en las lentejuelas, entonces hubo también algunas, había unas lentejuelas verdes como con esmaltadas y unas pedrerías azules en toda esta parte. Y bueno, la que sigue. ¿Criterios de almacenamiento? Quería platicarles rápidamente de las observaciones que vimos en el vestido. Las mangas de la jubón se tuvieron que desarmar para poder reforzarlas por dentro. Vimos que había tela que tenía líneas de lentejuelas de plata por dentro de la costura. Entonces, es muy o sea, nos empezamos a preguntar qué raro que haya lentejuelas por dentro, o sea, lentejuelas de plata que no se ven. Después, en la falda, encontramos al anverso de la falda un cuadro de 3x3 que era un injerto de época. Y entonces nos dimos cuenta que también cuando montamos el vestido en el maniquí en vertical, estas lentejuelas y toda esta pedrería se apelmazaba, con el tul se lastimaba, o sea, como que nos pusimos a reflexionar que, bueno, la persona que utilizaba la pieza, el vestido, pues al caminar tuvo que haber tenido dificultades y quizás estos elementos pudieran haber rasgado el tul y etcétera. Entonces, después se abrió la falda para que la pretina, que es la parte, esta se llama la pretina, tenía mucho deterioro y eso se hizo después del semestre, se reforzara. Había modificaciones en la falda, entonces eso nos llevó a pensar que derivado del cambio de época y el valor del vestido materialmente hablando, se cambió de dueña y cambió de estilo. Entonces eso es, lo vamos a decir al final, algo que se tiene que investigar porque fueron observaciones que nosotros hicimos pero que no nos dio tiempo de continuar. Los criterios de almacenamiento. Sí, pues lo único que nos dio tiempo de hacer en el ámbito de la conservación fue proponer algunas cosas que cuidaran estos detalles para que posteriormente se pudieran estudiar. En cuanto al detalle que les estaba diciendo Renato sobre la falda, lo que propusimos es que tanto su exposición como su almacenamiento procurara una más volumetría de la que se tenía originalmente. Esto justamente para ampliar un poco más la falda y cuidar que las lentejuelas no se siguieran enredando con el tul. Entonces, de esa manera, conservar un poco más la intervención que nosotros habíamos hecho al añadir las lentejuelas que ya estaban limpias. En segunda, tener un poco de espacio que procurara que el detalle del galón no tuviera contacto con el piso o con algún material debido a que tenía demasiados metales y era fácil de oxidarse. Y finalmente, nosotros procuramos cuidar algunas alteraciones históricas y las dejamos tal cual como estaban, porque consideramos que era muy importante que se hiciera un estudio posterior. Aunque el vestido no era así y no se parecía al resto de la colección, consideramos que realmente es muy importante que se estudie sobre todo el cambio de época que tiene gran evidencia en este vestido. La reducción de la talla, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, derivado de este proyecto, plasmamos la necesidad de hacer investigación en torno a la temporalidad del objeto, su origen, su autor o moda inspiracional, que nosotros pusimos al alcance que la moda francesa pudo haber sido un periodo en el cual se inspiró el diseñador y el autor, el que ejecutó el vestido, para poder hacerlo en esa época, procedencia de materiales como un elemento importante para conocer
si fue manufacturado en Nueva España o si fue traído o si la mujer fue y lo trajo o aquí se… o qué fue lo que pasó. De esta forma se podrá generar conocimiento relacionado a los usos y costumbres de las sociedades pasadas, saber cuáles fueron sus relaciones entre la sociedad y la indumentaria, la información que este tipo de documentos te da para conocer más esas épocas y sus estilos de vida, y también se podrá conocer de mejor manera la relación entre la moda de la indumentaria entre Europa y la Nueva España, sus influencias, y también la relación comercial entre Nueva España y Oriente y Europa, en los mercados, cómo se comercializaba los materiales y qué es lo que se usaba, qué es lo que comúnmente las personas de sociedades, porque evidentemente este vestido fue usado por una gente rica, hacía para tener ese tipo de objetos. ¿La que sigue? Bueno, queremos agradecer mucho al Castillo, al Museo Nacional de Historia, particularmente a Verónica Kurliger por este trabajo tan arduo que ha hecho durante estos años, a María Esther Gámez por todas las facilidades que nos dio, a la historiadora María Hernández por trabajo enorme de investigación, de meterse en los archivos, de inundarse de tanta información, a las autoridades del museo por permitir estos espacios como una ventana al intercambio de ideas, de conocimiento y también incentivar este tipo de exposiciones que son muy hermosas y muy importantes para el desarrollo de la historia de México, y a todos los restauradores que participamos en los dos proyectos de restauración del vestido, a la licenciada Rosa Lorena Román, que ha hecho un trabajo impecable y de muchas generaciones, que transmite ese amor por los textiles, y a todo el equipo académico de la escuela. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a Renato y a Laura por esta maravillosa exposición. Invito a Angélica a que pase aquí a la mesa y vamos a abrir la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Tenemos una de este lado. Los materiales con los que se intervino la pieza son desde luego materiales actuales, pero por ejemplo las entretelas, los tules, se reconstruyeron por costura, por deshilados, ¿de cuál fue la forma? Bueno, fue una pregunta interesante. Tuvimos que mandar pedir tul de seda en España para poder hacer injertos en los faltantes del tul del vestido. También utilizamos la misma técnica que las restauradoras del vestido Imperio. Se hizo la forma de la laguna y después se hizo por costura de filamento de seda, la unión de estos elementos, pero la abertura del tul no fue la misma. También justificamos, bueno, no lo encontramos, y también justificamos una forma de evidenciar la intervención, pero cumplía la función de poder cubrir ese faltante de tul. Y para reforzar las telas de seda se utilizó tafeta que se tiñó al mismo tono, una tafeta de una estructura de tejido similar, un lustre muy bueno y una resistencia mecánica muy buena, una tela de muy buena calidad, y para los forros de algodón se utilizó batista de algodón para reforzarlo. Todo fue por costura. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, sí, adelante, por favor. En cuanto a las piezas metálicas que ustedes trabajaron, que las limpiaron y las estabilizaron, ¿cuánto tiempo dura este proceso de estabilización? ¿Alguien ha, durante este proceso, utilizado alguna técnica de encapsulamiento de las piezas metálicas que con eso de alguna manera las aislarían del medio ambiente, inclusive les matarían los filos, pero también aumentaría el peso de la pieza? ¿Se ha hecho en alguna parte de este trabajo? Gracias. Bueno, esa parte del trabajo de los metales fue polémico porque el seminario de textiles nos enseña pues justo a valorar toda la riqueza de materiales que estos objetos pueden tener, y fue mucho trabajo pues hacer la restauración de metales. Pues habíamos considerado que las lentejuelas tuvieran una capa de protección
que es un barniz que protege de la intemperie a estos metales para que no se corroan. Pero imagínese usted agarrar un pincel y hacerlo, cada hilo, cada lentejuela, era mucho tiempo, entonces no pudimos ponerle una capa de protección a los metales, pero la limpieza que fue dependiendo, bueno, te divide en dos: in situ, que es los metales en el textil, que se hizo puntualmente con un hisopo y con el mismo solvente, tallando la superficie y después reforzando la costura de unión. Fue cada lentejuela del vestido. Y los elementos metálicos que estaban separados del vestido, que se trabajaron en una tina con solvente, y después fueron unidos y ensamblados al textil. Pero hay mucho trabajo de investigación acerca de limpieza de material de metales. Depende el material que sea, es el tratamiento que se les debe dar, y también el proceso de pasivación de los metales y de protección para que no se sigan deteriorando con el ambiente. ¿Quieres agregar algo? Sí, y además en cuanto a lo del peso, también en lo que proponíamos para su conservación, consideramos que justamente ampliando un poquito la volumetría de los soportes museográficos, cuidábamos que el peso de la falda no cayera completamente, o sea, añadiendo, como bien observó, todo el peso de las lentejuelas de plata, pues el textil se jalaba mucho y el tul se podía desgarrar, y creíamos que justamente ampliando por lo menos al doble el volumen del soporte, pues cada vez el peso se iba distribuyendo un poquito más. Sí, otra vez yo. Oiga, ¿hicieron algún registro de cuando desbarataron la pieza, sacar el trazo plano, por ejemplo, como para poder realizar otra vez ese vestido? Pues sí, en cuanto a dimensiones sí lo hicimos. Sobre todo teníamos una clase que nos enseñaba cuáles eran las dimensiones que tenía que tener respecto a las proporciones y todo, y sí hicimos algunos planos al poder justamente descoser y separar la falda del jubón, sobre todo. ¿Pero se podría volver a confeccionar una pieza así, con ese patronaje? No hicimos el patronaje, solamente hicimos el registro de cómo estaban ensamblados para volver a unir los elementos. Y sus dimensiones, pero consideramos que es algo muy ambicioso. Ay, qué pena, gracias. Otra pregunta por acá. Bueno, primeramente agradecerles a todos ustedes, como lo he hecho estos 3 días, porque quiero repetirlo, porque tiene que quedar muy claro: sin los trabajos que ustedes han hecho, la exposición tan exitosa que hemos tenido no habría sido posible. Esta exposición goza de muchos beneficios, y el primero fue eso, tener exhibibles las piezas, ¿no? Y voy a tener que regresar al mandil del que nos habló Angélica. Por esta razón, primero, después de que me contestes la pregunta, voy a dar una explicación amplia. Ustedes, los restauradores, se manejan al hacer sus proyectos anteponiendo un presupuesto. ¿Cuánto puede costar la restauración de esa pieza? ¿Recuerdas ahorita como cuánto podría haber costado restaurar ese mandil? Híjole, pues es una pregunta complicada, la verdad. Pues más bien yo creo que lo consideraría en tiempos, ¿no? Más bien en términos del pago hacia el restaurador, ¿no? Porque sí fue un trabajo muy arduo. En materiales, pues prácticamente solo se utilizó crepelina de seda, y tratamientos muy sencillos, pero sí, híjole, no sé si Vero me podría ayudar a contestar esta pregunta, porque sí. Bueno, dejémoslo es que no así. sé, sí. Ustedes deben considerar para sus presupuestos lo que implicaría el pago del gran trabajo que hace el restaurador, sí, y los materiales, ¿no? Sí, sí. Bueno, tengo que decir claramente que admiro y aprecio muchísimo el trabajo de los restauradores, o sea, es fundamental en un museo. Pero quiero señalar algo: el mandil no es colección del Museo Nacional de Historia todavía. Hay un procedimiento que se sigue normalmente en este museo, que es, una vez que la colección es adquirida, se registra. El registro es el acta de nacimiento de la pieza como pieza de museo, es un número de inventario. Ese mandil no está considerado todavía en este inventario que tú referiste como de 1.500 piezas, yo lo manejo como de 1.600, pero el inventario nos va a dar una cantidad real. Claro. Si nosotros hiciéramos un cálculo, si tú quieres, no muy preciso,
cada prenda o cada objeto de los que se compraron en esa colección habría costado 5,000 pesos, si lo tasamos de una manera muy pareja e injusta, porque un vestido no puede costar lo mismo que un par de zapatos, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces yo quiero señalar esto porque si tú te tardaste un mes en ese magnífico trabajo, porque realmente le devolviste la vida a ese mandil, habría que añadirle esos 5,000 pesos y el museo o el INAH no siempre está en condiciones de comprar colección en ese estado. Y lo quiero aclarar porque siempre se trata de adquirir algo que sea exhibible, puede ser muy notable, pero entonces ya se justifica en comparación con lo que puede tener la colección, ¿sí? Porque es imprescindible que se compre esa pieza. Entonces quiero señalarlo porque aquí creo que a veces nuestro afán de hacer mucho por las colecciones del museo nos hace tropezarnos con situaciones como estas, ¿no? Eso no demerita que la pieza ahora esté tan digna como para ser exhibida como cualquier otra, ¿no? Sin embargo, yo quiero informarles que muchas de las piezas que están en la exposición, hilos de historia, nunca se habían exhibido desde que se compraron por su pésimo estado de conservación. Y de la selección que María Hernández hizo para esa exposición, muchas piezas quedaron fuera porque no están en condiciones de ser exhibidas. Entonces aquí el criterio como que no se comparte muchas de las veces y estamos privilegiando una pieza que el coleccionista reunió con su ojo de coleccionista, que para nada es censurable, sino muchas veces beneficia, pero nuestras piezas siguen esperando el momento en ser intervenidas. Por ejemplo, los capuchones o capas con capuchón, ustedes estarán de acuerdo conmigo, la condición en que están no es la mejor para estar exhibidos. Sin embargo, o lo difundimos así o se siguen dormidas en el depósito de colecciones porque no hay modo de exhibirlas. Entonces, a modo de comentario y a modo también de destacar esta magnífica labor que hacen ustedes y que ha ayudado muchísimo a este museo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, una pregunta. No hago todas las urbanidades que se merecen porque primero soy mala en eso y mejor de una vez al grano. No, para hablar de las lentejuelas justamente que no vamos a hablar de un encapsulado porque de todas maneras cuando se pone un barniz de protección no es un encapsulado, ¿no? Justamente yo me pregunto porque decías, bueno, con razón, de tratar lentejuela por lentejuela, pues se imaginarán, estoy de acuerdo, pero venía toda una cantidad de piezas sueltas y que se limpiaron, como dijeron, muy bien, ¿no? Por ultrasonido, me imagino, decían vibración, no sé si era por ultrasonido, pero… Sí, por ultrasonido. Ajá. Entonces, muy bien, con un buen resultado, etcétera. Yo creo que ameritaba toda esa cantidad de piezas sueltas ya limpias, tener lo que siguen en metales, es decir, el tratamiento con benzotriazole para detener cualquier acción oxidativa y luego el barniz de protección que tiene ese contenido de… O sea, es paraloid, ¿no? Vamos a decir, bueno, y si hay otro, bueno, sí, el famoso paraloid de adelante, ¿no? Pero, y con un poco de benzotriazol, la cantidad mínima que hace que persevere esa acción protectora. En este caso no es que sea una por una, se toma una bolsa con tul y se inmersa por inmersión y luego se extienden para poder, sin tocar, claro, porque en el momento que ya fueron tratadas con benzotriazol no hay que tocarlas para nada. Y después, cuando el barniz ya está seco, sí las puede uno manejar. ¿Sí? Tengo entendido que el benzotriazol es para los productos de corrosión del cobre y como estas piezas eran plata… También plata. ¿También plata? También plata. Ah, no lo sabía. Sí. Pero no quisimos hacer diferencialmente un tratamiento, sino más bien trabajar de la misma manera los elementos metálicos y después con condiciones de depósito controlar los contenidos de azufre para no… Pero digo que lo que yo estoy diciendo es algo muy sencillo, rápido. O sea, no es ni de tiempo, ni dedicación especial, ni nada, es nomás para, en otra… Siempre habla, bueno, yo trato de hablar
en otra ocasión lo que se puede ver y hacer. Valorar. Valorar, Okay. sí, Okay. porque no es cosa del otro mundo y ya después son manejables y ya están protegidas. Ahora, si el benzotriazol más bien es para cobre a un momento dado, pero tengo entendido que en plata también lo usábamos, porque yo he trabajado en taller metales a un momento dado, ¿sí? De todas maneras siempre hay aleaciones y hay contenido de cobre, ¿no? Entonces, bueno, claro. no cuesta nada, o sea, lo sé porque yo lo he hecho. De acuerdo, lo vamos a considerar. No se toca, etcétera, ya. De acuerdo, muchas gracias. Mientras se seca. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Les recuerdo que ya estamos en tiempo, pero bueno, nos podemos dar tiempo para otras preguntas. Yo solo voy a hacer un comentario referente a lo que mencionó María Hernández. Bueno, el Museo Nacional de Historia interviene en las piezas que pertenecen al Museo Nacional de Historia. Nosotros no podemos intervenir obra que sea de fuera o que sea de un particular, a menos, por ejemplo, que algún museo que nos va a prestar colección, ese museo nos pida que nosotros realicemos algún tratamiento sobre esa pieza que generalmente es para exhibirse. No podemos hacer tratamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajamos para el museo y solo hacemos intervenciones para piezas de aquí. Entonces, en relación a este mandil que se maneja, bueno, quiero decirles que es parte de esa colección que María maneja como de 1,600 piezas. El registro de diagnóstico que nosotros realizamos nos indica que son 1,722 exactas. Entre ellas, por ejemplo, son 420 sombreros también, 33 vestidos de novia, 23 o 32, ahí sí tengo cuatrapeado el número, de pares de zapatos. Hicimos un registro, nosotros, por supuesto, al que nos toca es de conservación, tenemos todo un listado de qué es lo que tienen esas piezas, cómo llegaron al museo, y entre esas piezas deterioradas, pues estaba este mandil. Entre esas piezas que llegaron están algunas de las piezas que se muestran en la exposición Hilos de Historia. Una de ellas, por ejemplo, es el vestido atribuido a María Félix, otros son un vestido precioso que está coloreado con unas flores y unas avecitas también, el vestido de papel metalizado, o sea, son muchas las piezas que entraron en esa colección, ¿no? Solamente para así decir, bueno, yo no sé si actualmente, porque esa parte no me corresponde a mí, si eso ya está como registrado como parte de, pero hasta donde yo tengo entendido, esas piezas ya son del museo, ¿no? Y por otro lado, bueno, esa es una, ¿no? Que sepan que nosotros trabajamos cosas de aquí, del museo. Y la otra es verdaderamente felicitarlos. El trabajo, por ejemplo, del vestido colonial, bueno, es impresionante. Podemos tener muchos cuestionamientos, puede ser muy polémico el tratamiento del mandil, el tratamiento de metales, pero finalmente creo que alguien mencionó en las primeras ponencias, es que si nosotros no hacemos algo por esas piezas, la conservación preventiva, por ejemplo, de las masónicas, o sea, si no se hace algo, pues bueno, las piezas siguen ahí deterioradas, porque pues así están lamentablemente muchas de ellas. ¿Ayuda mucho el tratamiento de conservación preventiva? Claro que sí, pero si nosotros en aras de pensar que pues mejor no hacemos nada hasta no tener, no sé, todo exacto, pues nunca vamos a terminar, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de estos vestidos que estuvieron dormiditos hasta que afortunadamente pues Lorena se llevó las piezas para trabajarlas allá. Sinceramente aquí nosotros no podemos trabajar esas piezas porque yo les mencioné también que somos muy poquitos restauradores, entonces es imposible que tengamos que atender una diversidad de conservación en el museo y también tengamos un tratamiento como tan complejo y tan específico. Y por otro lado, también, bueno, otra de las piezas que duró así sus 70 años ahí dobladita y sin intervención, pues fue también el pañuelo de Hernán Cortés, ¿no? Y entre esas tenemos muchísimas. Y otra de las cosas que me gustaría mencionar es que a veces los procesos de intervención con los alumnos de las escuelas se hacen sobre indumentaria que tiene características que, como mencionó Lorena, son muy específicas para que los alumnos que están en formación puedan continuar
agrandando ese conocimiento, pero también las piezas deben tener esas características específicas para que puedan trabajarse pues, en periodos cortos, ¿no? Porque la mayoría de las piezas que están aquí se pueden trabajar en 6 meses, claro, los vestidos enormes, y no solo entre una persona, o sea, requiere tratamientos de más de una persona, ¿no? Entonces, estos objetos que los alumnos trabajan, pues son pequeños, tienen algunas problemáticas muy específicas y desafortunadamente pues no se puede atender con los alumnos todo lo que nosotros quisiéramos restaurar, ¿no? Debo decir, lamentablemente sí tenemos piezas que requieren tratamientos emergentes, claro que sí, pero también hay otras y también hay una cantidad enorme de actividades aquí donde nosotros tenemos que hacer dictámenes, digo, aquí estoy viendo a un compañero, no me dejará mentir, Fabián, tenemos que hacer dictámenes, tenemos que hacer conservación preventiva también, tenemos que ir a recoger obra, a traer obra, tenemos que apoyar en montajes, en desmontajes, entonces nos rebasa y bastante la actividad laboral aquí en el museo y por eso me parece importantísimo que se hagan este tipo de encuentros para que haya mayor conocimiento de esta situación y que también haya una mayor participación de todos esos profesionales que trabajan en el instituto, que son del INAH y que se interesen, ¿no? en trabajar, en colaborar con nosotros y de esa manera pues tener en mejores condiciones nuestras colecciones. ¿Alguna otra pregunta? Muchas. Ok. A ver, Elia. Hola, ¿qué tal? Yo quería, bueno, me parece que el vestido colonial es un trabajal enorme en tan poco tiempo, porque bueno, van con la presión del semestre. A mí me gustaría saber, bueno, por ejemplo, no sé si ustedes consideraron el peso, ¿cuánto pesó ese vestido? Y si tú aumentas una crinolina, etcétera, ¿de cuánto peso estás hablando? Porque no es lo mismo, ¿no? Un vestido de imperio que no llevas nada abajo y es seda y es como un vestido actual, a un vestido de este tipo que resulta un poco incómodo, ¿no? y en el caminar y en el vestir. Y otra cosa es, si tú hubieras tenido más tiempo para intervenirlo, no estamos hablando de 4 meses, sino a lo mejor 1 año o más, ¿qué cosas diferentes hubieran podido hacer? Pues estabilizar las lentejuelas. Justamente, o sea, hacer un proceso completo para que no, o sea, no se siguieran dañando, sobre todo porque las lentejuelas que todavía estaban unidas al cubón y a la falda, no se les pudo hacer un tratamiento parecido, pero tampoco queríamos descoserlas. Entonces pues tuvimos ahí unas discusiones un poco arduas, pero sí se les hizo un tratamiento muy pequeño. Si hubiéramos tenido más tiempo, la verdad sí nos hubiera gustado tratar de desprenderlas, registrando evidentemente todo y volverlas a colocar en su lugar, pero una vez estabilizadas. Pero el problema era que eran tantas, teníamos que limpiar tantas, volverlas a colocar, que nos fuimos más por la estabilización estructural y estabilización visual del vestido para que se entendiera la decoración y cómo estaba elaborado. Pero pues sí, definitivamente estabilizar más los materiales. También lo que llevó mucho tiempo fue hacer todo ese análisis, que Ana hizo un trabajo espectacular en esa parte de ver cómo estaban distribuidas las lentejuelas, porque había 5 tipos de tamaños, ¿no? Y decidir, o sea, clasificarlas y decidir en dónde se iban a empezar a recoser y unir lagunas, bueno, cerrar lagunas. Entonces, todo eso más darle al metal, más darle al textil, sí, en 4 meses. Sí, fue muchísimo trabajo. Pero eso que hablas también del peso, no pesamos nunca el vestido, nunca, pues, nos hubiera encantado. Nunca lo pudimos pesar. O sea, se habló del peso, pero nunca dijimos cuánto pesa. Pero tampoco pensamos en ponerle una crinolina de tela y metal, sino más bien fue como de tules o de pellón, algo así, para darle volumetría. Eso sí, yo creo que da para mucha investigación. Sería muy interesante saber definir, cerrar el periodo histórico en el cual fue creado y el cual fue modificado, porque indudablemente sostengo que hubo una modificación. Sí, bueno, y última cosa, nos hubiera gustado pesarlo, pero hubiéramos tenido que adecuar el tamaño de la falda y el de jubón a la báscula, y eso era imposible. Y otra opción que pensamos era ponérselo a alguien y después restarle el peso.
Y encontramos la compañera más flaca, más chiquita, más todo del grupo y no, o sea, no le cabía. Entonces la última usuaria era realmente pequeña, entonces no pudimos hacerlo. Gracias, gracias. Yo tengo una pregunta, es para Angélica. Para Angélica. ¿Nos puedes explicar otra vez el proceso para el fieltro? El enfieltrado, pues lo que se hace es que primero se le pone una base, que en este caso fue una batista, se cose, en este caso se cosió a la tela de lana, y lo que se hace es que con una aguja, que de hecho pues es una aguja especial, que ni siquiera venden aquí en México. ¿Qué características tiene la aguja? Es una aguja larga y gruesa, sin embargo, su forma como que, porque se podría parecer a una de caneva, ¿no? Que también son gruesas, pero esa es como, tiene como una forma diferente, no les podría explicar específicamente, como un ganchito, y no es tan gruesa. Y entonces tú la vas injertando y pues ahí se quedan las fibrillas. También lo que hicimos fue que teníamos, pues conseguimos lana, ¿no? La teñimos al color y también se desfibró un poco y ya se fue injertando en la batista de algodón. Ese es el proceso del enfieltrado. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Lorena. Bueno, primero quiero felicitar a todos los exalumnos del Seminario Taller por su participación y bueno, por recordar aquellos tiempos. Y bueno, de lo de la aguja, básicamente es una técnica que aprendí yo en el North American Textile, que en Washington, y la aguja ya la venden aquí, Angie, por si quieres, ya después te digo dónde. Pero o sea, lo que a mí me encantó de la técnica es que se aprovecha las características de la lana, su capacidad de enfieltrarse, porque no lo puedes hacer con otras fibras tan fácilmente. Y la aguja tiene muescas, y entonces las muescas permiten afieltrar todavía más lo que tienes. Ya mejoramos la técnica mejor, ya no teñimos la lana en greña porque era un dolor de cabeza, ahora teñimos los hilos de lana y se desfibran. Y sí, o sea, queda muy parejito y es totalmente reversible. ¿Sí? Pero bueno, muchas felicidades a todos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya nos pasamos del tiempo, les quiero avisar. No, pero podemos, no, claro que sí podemos aprovechar, creo. Sí, no hay ningún problema. Para esto son estos foros, ¿no? Bueno, sí, era para… Bueno, ahora que acaba de describirlo enfieltrado, ya me hago una pregunta. Entonces, ¿cómo se fija? O sea, solamente la compresión es lo que… muy bien, bueno. Ahora, para regresar un poco, sin querer ser pesado, ¿no? O sea, un poco, sí, en lo que decía Verónica. Evidentemente que sabemos lo que es el trabajo en Castillo, no completamente en el INA, porque estando en AR se dan cuenta que hablan de una plaza más, de 2 plazas más, y luego no hacen nada y mejor lo llevamos a otro lugar, etcétera. Bueno, me consta, increíble. Y yo como conozco el acervo, etcétera, bueno, no tan bien, ¿verdad? Lo conozco un poquito por el diagnóstico que me tocó hacer y, en fin, las 2 veces que he venido a trabajar aquí. Entonces, pues digo, es increíble cómo no entienden ciertas cosas, pero bueno, ahí estoy para defender, por cierto. Entonces, justamente, si hay tanto trabajo, si hay tantas cosas, tanta diversidad de cosas que hacer, ¿por qué, nuevamente, no se tiene esa comunicación obligada? Para mí es obligada, porque además define prioridades. Yo desde 95 hablo de prioridades, bueno, eso se lo ve en el trabajo, porque no pude abarcar tanto, ¿no? Definir prioridades. La definición de prioridades es hacerse a un lado como restaurador, hacerse a un lado un poco, un tiempo, bueno, lo necesario para poder ver cuál es la problemática de otros, hasta de la dirección con su dinerito, que generalmente es poco, ¿no? O sea, eso es la definición de prioridades. Va en función de programas de exhibición, por ejemplo. ¿Quién lo va a saber? No es que el restaurador le vayan a decir y lo va a estar haciendo. Bueno, a lo mejor le va a ayudar a alguien o va a participar de alguna manera, pero no siempre. Entonces, tiene que estar al tanto. Entonces, ¿por qué hacer un doble registro, por ejemplo? Nos toca, me llamó la atención que dijeras, nos toca hacer un registro de deterioros, por ejemplo. No.
O sea, está siempre el registro, si se hace un registro de deterioros, vaya, se hace en función de un registro que ya existe. En 93 era con las fichas del curador, en 95 con este inventario videograbado que sirvió mucho. En fin, ahora no sé, ya perdí el hilo, ¿no? No de la historia, pero bueno. Entonces, ¿por qué duplicar las tareas? ¿Por qué no? Sí, porque es una manera de duplicar. Al rehacer o sea, hablabas de hacer un registro de deterioros, pero eso te puede ayudar ya partiendo del registro que tienen en la curaduría, por ejemplo. Yo insisto en eso porque yo creo que es la única manera lógica de trabajar. Perdón, pero a lo mejor nuevamente no entiendo la mitad de las cosas, no sé. Gracias. Bueno, gracias. Yo creo que esa fue la última pregunta. Pues les agradecemos mucho a los chicos que están aquí y pues bueno. Y bueno, para terminar, yo tenía que hacer el cierre, nada más me dejaron 10 minutos, lo cual voy a hablar muy poco. Está muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que este tipo de exposiciones, una exposición maravillosa de una indumentaria que a muchos de todos nosotros, no nada más los especialistas, sino mucho público general aprecia, gusta y viene a ver. Yo creo que fue un esfuerzo muy creo que esta exposición tiene un nivel excelente, no deja nada que desear para otras exposiciones internacionales, ¿no? Tiene muy buen nivel. Y también el que se hagan este tipo de foros, pues es muy importante que podamos conocer el trabajo de nuestros colegas y sobre todo ver todo ese esfuerzo tras bambalinas de cada uno de ustedes que hace lo posible para llevar esa prenda a ese maniquí y que la gente lo pueda ver, ¿no? Es muy importante. Es muy importante denotar también el trabajo, pues sí, del restaurador, que pasamos horas sentados con una aguja, ¿no? Cosiendo un elemento, haciendo una limpieza, muchas veces quebrándote la cabeza de cómo se va a restaurar eso. Pero también es muy válido, ¿no? El trabajo interdisciplinario, el acercarse a todos aquellos historiadores y especialistas que te ayuden a formar un criterio, pues para llevar una conservación. Y una realidad que sí quiero explayar aquí es que el trabajo que se hace en un museo, bueno, es maravilloso. Cuando trabajas interdisciplinariamente, cuando trabajas en un taller, yo he tenido la fortuna de trabajar en un museo, he tenido la fortuna de ahorita trabajar como particular, y quiero decirles que no tiene nada que ver. Cuando uno está como restaurador particular, realmente el que a uno le paguen las horas que trabaja está muy difícil. Es un trabajo, cuando uno trabaja para el gobierno, ¿no? Que es muy nutritivo porque pues efectivamente hay recursos, a lo mejor no los recursos que que uno quisiera, pero que uno puede trabajar patrimonio impresionante y que la gente en común no lo toca. Ajá. Y muchas veces cuando uno trabaja particular, pues sí te llegan unas piezas extraordinarias, pero para un museo es otra cosa. Entonces, yo creo que son dos cosas distintas, el poder ponerle un costo a una restauración en un museo es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, sobre todo porque pues es un trabajo yo creo que muchísimo más fuerte, con mucho esmero, con mucho amor que hace también la gente, porque al final de cuentas como restaurador conoces la pieza y hasta la haces tuya, ¿no? Le tomas cariño, en fin, y el verla en una exposición de esta magnitud, bueno, pues es todo un privilegio. Entonces, esperamos que este tipo de exposiciones se puedan ver más a futuro, ¿no? Vemos que la colección de aquí del castillo es una colección increíble, que no nada más es indumentaria, sino desde el punto de vista de este tema de textil, ¿no? Hay sombreros, hay zapatos, en fin, entonces se pueden hacer exposiciones de un solo objeto y tienes objetos para aventar para arriba, ¿no? Creo que, bueno, esto es un muy buen intento, creo que vamos por buen camino en todos los colegas, es una maravilla poder
tener esta relación, conocer nuevos procesos, conocer nuevos proyectos y gracias por compartirlos a todos. Gracias.